Imagina que un día te despiertas y descubres que tu escuela se ha fusionado con la escuela del otro lado de la ciudad. No cualquier escuela, sino una con uniformes diferentes, reglas distintas, tradiciones propias. Y estudiantes que hablan con un acento completamente diferente. Tu director ahora está a cargo de ambas escuelas al mismo tiempo. Algunos niños estaban emocionados, otros estaban enojados, la mayoría simplemente estaba confundida. Nadie tenía muy claro cuáles eran las reglas. Todos querían saber, ¿alguna vez se sentirían como una sola escuela, o los dos lados siempre permanecerían separados? Esos dos lugares eran en realidad dos países enteros, Inglaterra y Escocia, y en lugar de un director, la persona que intentaba mantener todo unido era un rey. Un rey de verdad, con corona, trono, corte real y una vida muy complicada. Ese rey era Jacobo, y su historia es una de las más fascinantes en la historia de las Islas Británicas. Esta es la historia de cómo dos reinos orgullosos, poderosos y obstinados, reinos que habían pasado siglos luchando entre sí, engañándose mutuamente y a veces incluso invadiéndose, terminaron compartiendo el mismo gobernante. Esta es la historia de la unión de las coronas de 1603, vista a través de los ojos del hombre que la hizo posible simplemente por haber nacido, el rey Jacobo VI de Escocia, que se convirtió en el rey Jacobo I de Inglaterra parte 2, un bebé nacido en peligro. Nuestra historia comienza el 19 de junio de 1566 en el castillo de Edimburgo, Escocia. Un niño nació en una pequeña habitación dentro de uno de los castillos más fríos, grises y azotados por el viento de toda Europa. Su nombre era Jacobo Carlos, su madre era María, reina de Escocia, una de las reinas más famosas y trágicas de la historia. Su padre era Enrique Estuardo, Lord Darnley, un hombre alto, apuesto, pero profundamente desagradable que no causó más que problemas. Desde el primer día de su vida, el bebé Jacobo estuvo en peligro. Su madre, la reina María, era católica. Sin embargo, Escocia acababa de atravesar una gran revolución religiosa y la mayoría de los poderosos señores escoceses eran ahora protestantes. Estos señores no confiaban plenamente en María. Creían que estaba demasiado cerca de Francia, demasiado apegada a la antigua Iglesia católica y demasiado terca para escuchar sus consejos. Su padre, Lord Darnley, era un problema aún mayor. Solo 3 meses antes de que naciera Jacobo, Darnley había ayudado a un grupo de nobles celosos a irrumpir en el comedor privado de la reina y asesinar brutalmente a su amigo cercano y secretario, David Rizzio, directamente frente a ella. María estaba embarazada en ese momento, y el shock y el terror de aquella noche permanecieron en ella para siempre. Luego, en febrero de 1567, cuando el bebé Jacobo tenía solo 8 meses, ocurrió algo espantoso. La casa donde se alojaba Darnley, un lugar llamado Kirk o Field en Edimburgo, fue destruida por una enorme explosión. El cuerpo de Darnley fue encontrado en el jardín. Había sido asesinado, Escocia estalló en el caos. La gente señalaba a María con el dedo. Algunos culpaban a un poderoso señor escocés llamado James Hepburn, el conde de Bothwell. Lo que empeoró aún más las cosas fue que, apenas 3 meses después de la muerte de su esposo, María se casó con Bothwell. Los señores escoceses estaban furiosos. Reunieron un ejército contra ella, la capturaron, la obligaron a abdicar y la encerraron en un castillo en una isla en medio de un lago. El bebé Jacobo, que aún no tenía 1 año de vida, era ahora rey de Escocia. Fue coronado el 29 de julio de 1567 en una pequeña iglesia en Stirling. Era demasiado pequeño para entender lo que estaba ocurriendo. Era demasiado pequeño para saber que su madre había escapado de su prisión en la isla, huido a Inglaterra y que ahora era prisionera de la reina del que sería su futuro reino, la gran Isabel I. Era además que su madre pasaría los siguientes 19 años como prisionera de Isabel antes de ser ejecutada en 1587. Tales que nos permiten hablar. Hombres que gobernaban en su nombre mientras era niño. Sería educado por tutores, entre ellos el famoso erudito George Buchanan, que era brillante pero también muy estricto y, según se dice, no muy amable. Jacobo recibió una educación excepcional en latín, griego, francés, teología y política. Para cuando era adolescente era uno de los jóvenes más educados de Europa, pero también estaba solo, a menudo asustado y rodeado de hombres poderosos que querían utilizarlo para sus propios fines. Parte 3. Crecer como el rey niño de Escocia. Imagina lo que sería ser rey antes de saber atarte los zapatos. No podías tomar decisiones. No podías decir quiero hacer esto o no quiero hacer aquello. Todo lo decidían los adultos a tu alrededor, regentes, señores, líderes de la iglesia, todos usando tu nombre para hacer lo que ellos querían. Jacobo tuvo 4 regentes en los primeros 12 años de su reinado, y 3 de ellos murieron violentamente. Escocia en las décadas de 1560 y 1570 era un lugar rudo y peligroso. Era una tierra de poderosas familias nobles que se enfrentaban constantemente, de disputas religiosas que se convertían en disturbios y de complots y contracomplots que parecían cambiar cada semana. Cuando Jacobo tenía unos 12 o 13 años, ocurrió algo que marcaría su personalidad para siempre. Un noble francés llamado Esmé Estuardo llegó a la corte escocesa. Era encantador, sofisticado, elegante y amable con el joven rey. Jacobo, que nunca había tenido realmente un adulto cálido y amoroso en su vida, se sintió inmediatamente atraído por él. Jacobo nombró a Esmé duque de Lennox y lo colmó de regalos y privilegios. Los señores protestantes escoceses desconfiaban de Esmé. Creían que era un espía católico secreto enviado por Francia para influir en el rey. En 1582, un grupo de estos señores secuestró al joven Jacobo de 16 años en un evento conocido como la incursión de Ruthven. Lo retuvieron durante 10 meses antes de que lograra escapar. Finalmente, lo obligaron a que Esmé abandonara Escocia. El secuestro dejó a Jacobo profundamente perturbado. Aprendió muy pronto que ser rey significaba que siempre eras un blanco, que las personas poderosas a tu alrededor intentarían controlarte, capturarte o usarte. Es que nos permiten hablar.
Esta experiencia motivó al rey en el que se convertiría, cauteloso, desconfiado de los motivos de los demás, siempre calculador, pero también profundamente convencido de que los reyes necesitaban ser fuertes e independientes. Cuando Jacobo tuvo edad suficiente para gobernar por sí mismo, trabajó arduamente para traer orden a Escocia. Era inteligente y paciente. No se lanzaba a las situaciones con una espada. Utilizaba las palabras, la diplomacia y la estrategia. Escribió libros, tales que nos permiten hablar. Intentó manejar a la poderosa e irascible iglesia protestante escocesa, conocida como el Kirk, dirigida por vehementes ministros Que creían que incluso el rey debía inclinarse ante la autoridad de la Iglesia de Dios. Jacobo no estaba de acuerdo. Creía, con gran convicción, que los reyes eran elegidos por Dios y que su autoridad venía directamente de Dios. Esta idea, llamada el derecho divino de los reyes, se convirtió en una de las creencias más importantes de su vida. Escribió sobre ella, la defendió y la argumentó durante toda su carrera. Parte 4, la reina que proyectó una larga sombra. Para entender por qué Jacobo se convirtió en rey de Inglaterra, primero necesitas comprender a la reina Isabel I de Inglaterra, la mujer cuya sombra se cernió sobre Jacobo durante casi toda su infancia y la mayor parte de su vida adulta. Isabel nació en 1533. Era hija del rey Enrique VIII de Inglaterra y su segunda esposa, Ana Boleyn. Enrique se había separado de la Iglesia Católica en parte para poder divorciarse de su primera esposa y casarse con Ana. Esto significaba que, a los ojos de la Iglesia Católica, el matrimonio de Enrique con Ana no era legítimo y que Isabel no era una heredera legítima al trono. Como resultado, Isabel creció en una posición complicada y a menudo peligrosa. Su madre fue ejecutada cuando Isabel tenía solo 2 años. Su padre tuvo 4 esposas más, tales que nos permiten hablar. Isabel fue declarada legítima, luego ilegítima y luego legítima de nuevo, dependiendo de quién tuviera el poder en Inglaterra. A pesar de todo esto, Isabel sobrevivió. Era brillante, con una voluntad de hierro y una política magistral. Cuando se convirtió en reina en 1558 a los 25 años, se encontró con un país profundamente dividido entre católicos y protestantes. Tales que nos permiten hablar. Navegó estas divisiones con extraordinaria habilidad, estableciendo una forma de protestantismo para Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra, que intentaba ser un punto medio. Isabel nunca se casó. Esta fue quizás la decisión políticamente más significativa de su reinado. Utilizó la posibilidad del matrimonio como herramienta diplomática, manteniendo a los príncipes extranjeros interesados y esperanzados durante décadas. Pero significaba que no tenía hijos ni heredero directo al trono inglés. Esto era un enorme problema. En las décadas de 1560 y 1570, la candidata más obvia para la sucesión era María, reina de Escocia, quien también era prima de Isabel. Pero Isabel tuvo a María encarcelada durante casi 2 décadas y en 1587 firmó su orden de ejecución. María fue ejecutada en el castillo de Fotheringhay el 8 de febrero de 1587. Ahora la cuestión de quién sucedería a Isabel se volvió aún más urgente. Isabel se negaba a nombrar oficialmente un sucesor. Pensaba que tener un heredero esperando entre bastidores era como llevar puesto tu propio sudario, que solo haría que la gente esperara su muerte. Pero todos sabían que Jacobo VI de Escocia era el candidato más probable. Era protestante, lo que satisfacía al establishment inglés. Era un rey legítimo que ya había demostrado que podía gobernar y era hijo de María, lo que le daba una reclamación directa de sangre al trono inglés a través de su descendencia de la hija de Enrique VII. Tales que nos permiten hablar. Margarita, Tudor, Isabel y Jacobo mantuvieron una relación cuidadosa y diplomática. Se escribían cartas. Isabel incluso enviaba a Jacobo una pensión anual, pero nunca lo nombró públicamente como su heredero y Jacobo pasó años en un angustiante estado de incertidumbre, esperando, con la esperanza de no hacer nada que pudiera hacer que Isabel cambiara de opinión sobre él. Parte 5. La larga espera por una corona. Ser el heredero de un trono que aún no tienes es una existencia extraña y estresante. Jacobo sabía que probablemente algún día sería rey de Inglaterra. Sabía que Isabel estaba envejeciendo. Sabía que el trono inglés, con toda su riqueza, su poderosa armada, sus ricas ciudades y rutas comerciales, era el mayor premio de las Islas Británicas. Pero también sabía que un movimiento en falso podría arruinarlo todo. Tales que nos permiten hablar. Jacobo navegó a Dinamarca para casarse con Ana de Dinamarca, una princesa que se convertiría en su reina. El viaje fue tormentoso y peligroso, y Jacobo más tarde afirmaría que unas brujas habían agitado los mares para impedir el matrimonio. Esta experiencia intensificó su interés en la brujería y en 1597 escribió un libro llamado Daimonology, sobre los peligros de la brujería y la importancia de combatirla. Es una fascinante ventana a las creencias de la época. Aunque muchas de esas creencias eran dañinas y llevaron a la persecución de personas inocentes acusadas de ser brujas, Jacobo y Ana tuvieron varios hijos juntos, incluyendo su hijo mayor Enrique, que tristemente moriría joven, su hija Isabel y su segundo hijo Carlos, quien un día se convertiría en el rey Carlos. De vuelta en Escocia, Jacobo trabajó para fortalecer la autoridad real, manejar a los poderosos nobles y tratar con el Kirk. No siempre tuvo éxito. Escocia siguió siendo un lugar turbulento, pero demostró verdadera habilidad para mantener el reino funcionando. Todo el tiempo miraba hacia Inglaterra. Se correspondía en secreto con Robert Cecil, el ministro principal de Isabel, para asegurarse de que todo saldría bien cuando llegara el momento. Era paciente, era cuidadoso. Se estaba preparando. Luego, en las primeras horas del 24 de marzo de 1603, la reina Isabel I murió en el Palacio de Richmond. Es que nos permiten hablar.
Tenía 69 años. La larga era isabelina, una era de Shakespeare, de la derrota de la Armada Española, de exploración y brillantez renacentista. Había terminado. Un mensajero cabalgó a toda velocidad por la noche. Galopó hacia el norte, cambiando caballos en cada parada, recorriendo a toda prisa el largo camino hasta Edimburgo. Llegó al Palacio de Holyrood para entregar la noticia a Jacob, que nos permiten hablar. Después de una vida vivida bajo la sombra de la incertidumbre, Jacobo VI de Escocia era ahora Jacobo I de Inglaterra, parte 6. El viaje al sur. Un rey llega a Inglaterra. El viaje de Edimburgo a Londres en 1603 fue como nada que Inglaterra hubiera visto antes. Jacobo partió el 5 de abril y se tomó su tiempo, deteniéndose en pueblos y aldeas a lo largo del camino, aceptando hospitalidad, conociendo a la gente que ahora serían sus súbditos ingleses. Las multitudes que salían a verlo eran enormes. La gente sentía curiosidad por este rey escocés. ¿Cómo sería? ¿Entendería Inglaterra? ¿Le importarían los problemas ingleses? ¿Sería un buen protestante? ¿Sería tan magnífico como la gran Isabel había sido? Jacobo parecía alegre y entusiasta durante el viaje. Era generoso, quizás demasiado generoso, otorgando títulos de caballero con tanta liberalidad que algunos empezaron a burlarse de ello. Nombró caballeros a cientos de hombres en el viaje hacia el sur, mientras que Isabel había sido notoriamente tacaña con tales honores, pero Inglaterra y Escocia eran lugares muy diferentes, y Jacobo descubrió rápidamente que ser rey de Inglaterra no era lo mismo que ser rey de Escocia. Inglaterra era más rica, más populosa, y tenía un sistema de gobierno más desarrollado. El Parlamento inglés, compuesto por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, tenía una larga tradición de verse a sí mismo como un socio en la gobernanza, no simplemente como un sello de goma para las decisiones reales. Los abogados, terratenientes y comerciantes ingleses tenían ideas sólidas sobre sus derechos y libertades. Jacobo traía consigo sus ideas escocesas sobre el derecho divino de los reyes, su profunda creencia de que los monarcas respondían solo ante Dios, no ante parlamentos ni tribunales. Esto iba a causar problema. También trajo consigo a sus cortesanos escoceses, sus amigos escoceses, sirvientes y favoritos a la corte inglesa. Los ingleses no estaban satisfechos. Resentían lo que veían como extranjeros ocupando posiciones de influencia y privilegio que deberían pertenecer a los ingleses. Y luego estaba la pregunta que más le importaba a Jacobo. Si era rey tanto de Escocia como de Inglaterra, ¿por qué seguían siendo dos reinos separados? ¿Por qué no podían estar debidamente unidos en uno? Parte 7. El sueño de un solo reino. Jacobo tenía una gran visión. Quería crear un nuevo Reino Unido, una nación que combinara Escocia e Inglaterra en algo que llamó Gran Bretaña. Quería una sola bandera, un solo conjunto de leyes, un solo parlamento, una sola identidad. Incluso creó una nueva bandera para representar esta unión, combinando la Cruz Roja de San Jorge de Inglaterra con la Cruz Azul y Blanca de San Andrés de Escocia. Esta bandera es la antecesora de lo que hoy llamamos la Union Jack. A Jacobo le encantaba esta idea. Pensaba que era lógica, práctica y destinada a ser por la historia. Después de todo, ya era rey de ambos países. ¿Por qué debían permanecer divididos? Pero el Parlamento inglés no compartía su entusiasmo. Los debates en el Parlamento sobre la propuesta de unión fueron largos, desordenados y a menudo no muy halagadores ni para los escoceses ni para los ingleses. Los parlamentarios ingleses argumentaban que la unión con Escocia sería desventajosa, que Escocia era más pobre, tenía diferentes leyes y que los ingleses terminarían subsidiando un reino norteño que daba poco a cambio. Se preocupaban por verse inundados por inmigrantes escoceses. Hacían argumentos que a veces eran lógicos, a veces mezquinos y a veces simplemente groseros sobre los escoceses. El Parlamento escocés también tenía sus reservas, que nos permiten hablar. Los escoceses temían perder sus distintas tradiciones legales y religiosas, ser engullidos y dominados por su vecino más grande y próspero. La plena unión política y jurídica que Jacobo soñaba nunca ocurrió durante su reinado. Los dos reinos permanecieron técnicamente separados, unidos solo en la persona del propio rey. Tendría que pasar otro siglo, hasta las actas de unión de 1707, para que Inglaterra y Escocia se fusionaran formalmente en un reino con un solo parlamento. Que nos permiten hablar. Había demostrado que un rey podía gobernar ambos reinos. Había creado el concepto de Gran Bretaña, aunque la realidad legal aún no estuviera presente. Parte 8. La conspiración de la pólvora. La noche en que intentaron volar al rey. De todos los eventos dramáticos del reinado de Jacobo, ninguno es más famoso o más explosivo que la conspiración de la pólvora de 1605. Apenas 2 años después de llegar al trono inglés, Jacobo estuvo a punto de ser volado por un grupo de conspiradores católicos que habían escondido 36 barriles de pólvora en un sótano debajo de las cámaras del Parlamento. La historia comienza con la relación de Jacobo con los católicos ingleses. Los católicos ingleses habían esperado que Jacobo, hijo de la católica María, reina de Escocia, fuera más tolerante con su fe de lo que había sido Isabel. Inicialmente hubo indicios de que esto podría ser cierto, pero para 1604 Jacobo había dejado claro que pretendía hacer cumplir las leyes contra la práctica del culto católico. Los católicos enfrentaban grandes multas y restricciones en su práctica religiosa. Un pequeño grupo de hombres católicos decidió que ya era suficiente. Liderados por un hombre llamado Robert Catesby, tramaron un plan tan dramático que parece una película. Su plan era volar las cámaras del Parlamento el día de la apertura del Estado, el 5 de noviembre de 1605,
cuando el rey, sus ministros y la mayor parte de la clase dirigente inglesa estarían reunidos en un solo lugar. Luego planeaban usar el caos para apoderarse de la joven hija del rey, la princesa Isabel, casarla con un noble católico y ponerla en el trono como reina católica con un gobierno católico. Era un plan audaz, desesperado y en última instancia condenado al fracaso. Los conspiradores incluían a un hombre llamado Guy Fawkes, un experimentado soldado que había combatido por la España católica, al que se le asignó la tarea de custodiar la pólvora en el sótano y hacerla estallar. Pero el plan se desmoronó. Se envió una carta anónima a Lord Monteagle, un noble católico, advirtiéndole que se mantuviera alejado del Parlamento el 5 de noviembre. Monteagle mostró la carta al gobierno. Se registraron los sótanos. En las primeras horas del 5 de noviembre de 1605, Guy Fawkes fue encontrado custodiando los barriles de pólvora, con una linterna, cerillas y una excusa muy pobre. Fawkes fue arrestado, torturado y finalmente ejecutado, junto con los demás conspiradores que fueron capturados. El plan había fracasado completamente. Jacobo, sacudido pero vivo, convirtió el evento en una ventaja política. El descubrimiento del complot fue presentado como un milagroso acto de protección divina hacia el rey. Confirmó en la mente de muchos protestantes ingleses que los católicos eran enemigos peligrosos del Estado. Jacobo pronunció un famoso discurso ante el Parlamento describiendo su casi escape, y la historia de la conspiración de la pólvora se convirtió en uno de los mitos fundacionales de la identidad nacional inglesa. Hasta el día de hoy, el 5 de noviembre, la gente en Gran Bretaña enciende hogueras y hace fuegos artificiales para recordar la noche en que se descubrió el complot. Una celebración anual que ha durado más de 400 años. Parte 9, la Biblia del rey Jacobo, su legado más grande. Si bien la conspiración de la pólvora es quizás la historia más dramática del reinado de Jacobo, su contribución más duradera al mundo fue algo mucho más tranquilo y mucho más hermoso. Un libro en 1604, poco después de que Jacobo llegara al trono inglés, autorizó una nueva traducción de la Biblia al inglés. Quería una traducción que fuera la versión autorizada para la Iglesia de Inglaterra, una que reemplazara las diversas traducciones inglesas en competencia que circulaban en ese momento. Se reunió un equipo de aproximadamente 50 eruditos, trabajando en 6 grupos con sede en Oxford, Cambridge y Westminster. Pasaron 7 años en el proyecto. Consultaron manuscritos antiguos en hebreo y griego. Debatieron, discutieron y refinaron. Se verificaron mutuamente el trabajo. Y en 1611 publicaron lo que se conoció como la Biblia del Rey Jacobo o la versión autorizada. La Biblia del Rey Jacobo es una de las obras de prosa en inglés más hermosas jamás creadas. Su lenguaje es elevado, majestuoso y profundamente musical. Frases que la gente todavía usa hoy, los poderes que existen, un hombre conforme a su propio corazón, al límite de sus fuerzas, la piel de mis dientes, combatir el buen combate, la sal de la tierra, todas provienen de la Biblia del Rey Jacobo durante generaciones. La Biblia del Rey Jacobo fue la Biblia en el mundo anglohablante. Se leía en iglesias, escuelas y hogares. Moldeó la forma en que los angloparlantes pensaban sobre el lenguaje, la moralidad y el mundo. Su influencia en la literatura inglesa es tan enorme que los estudiosos han pasado carreras enteras intentando mapearla. Tales que nos permiten hablar. Escritores desde John Milton hasta William Faulkner, desde Harriet Beecher Stowe hasta Toni Morrison, han sido moldeados por sus ritmos e imágenes, mucho después de que la política del reinado de Jacobo sea olvidada por la mayoría de la gente. La Biblia del rey Jacobo perdura. Es, sin duda, el logro cultural más importante de su reinado y uno de los libros más influyentes en la historia de la lengua inglesa. Parte 10. Problemas con el Parlamento. Las semillas del futuro conflicto. Pero mientras Jacobo supervisaba la creación de una obra maestra de la literatura inglesa, su relación política con su parlamento inglés se estaba volviendo cada vez más tensa. El problema era fundamental. Jacobo creía que los reyes eran elegidos por Dios y que su autoridad era divina e incontestable. Era elocuente y erudito en la defensa de esta postura. Había escrito libros sobre ella, más famosamente La verdadera ley de las monarquías libres, 1598, y Basilicon Dorón, leyes que nos permiten hablar. Este último un libro de consejos para su hijo sobre cómo ser un buen rey. El Parlamento inglés, por otro lado, especialmente la Cámara de los Comunes, tenía una visión muy diferente. Creían que el Parlamento tenía derechos y privilegios históricos que incluso el rey no podía anular. Creían que el rey no podía recaudar impuestos sin el consentimiento del Parlamento. Creían que los miembros del Parlamento tenían derecho a la libertad de expresión dentro de las paredes del Parlamento. Creían que la ley común de Inglaterra protegía las libertades de los súbditos ingleses. Estas dos visiones eran como placas tectónicas, rozándose lentamente entre sí, acumulando presión que eventualmente causaría un terremoto. Durante el reinado de Jacobo, el terremoto no ocurrió. Jacobo era suficientemente inteligente para ceder cuando era necesario, y el Parlamento nunca llegó del todo al punto de ruptura. Pero los argumentos eran acalorados y frecuentes. Jacobo daba lecciones al Parlamento sobre sus deberes. El Parlamento le daba lecciones a Jacobo sobre sus limitaciones. Ninguno de los dos lados escuchaba realmente al otro. Los conflictos del reinado de Jacobo con el Parlamento fueron un ensayo para el conflicto mucho más catastrófico que vendría bajo su hijo Carlos I, un conflicto que terminó en guerra civil, la ejecución del rey y la abolición temporal de la monarquía. Las semillas de esa catástrofe fueron sembradas durante el reinado de Jacobo, aunque el propio Jacobo logró evitar la cosecha completa. Parte 11. El hombre detrás de la corona. La historia no siempre ha sido amable con Jacobo I. Ha sido calificado de torpe, babeante y ridículo. Los relatos contemporáneos lo describían como desgarbado en sus movimientos, aficionado a los chistes groseros, torpe
torpe en las ceremonias públicas y demasiado apegado a sus favoritos masculinos, en particular Robert Carr, conde de Somerset, y más tarde George Villiers, duque de Buckingham. Hay algo de verdad en algunas de estas descripciones. Jacobo no era elegante, le faltaba el carisma natural y los instintos teatrales de Isabel I, que había sido una maestra de la actuación pública. Donde Isabel convertía sus apariciones públicas en espectáculos, Jacobo a menudo se sentía incómodo en el centro de atención y prefería la compañía de un pequeño círculo de amigos de confianza. Pero había mucho más en Jacobo que estos retratos poco favorecedores sugieren era genuinamente brillante. Su intelecto era real. No solo adulación cortesana, podía debatir teología, filosofía y teoría política al más alto nivel. Sus escritos muestran una mente curiosa, comprometida y capaz de verdadera perspicacia. Le importaban las ideas de una manera en que pocos reyes de ninguna era lo han hecho. También era capaz de una verdadera astucia política. Su manejo de la conspiración de la pólvora, su navegación de la compleja política religiosa tanto de Escocia como de Inglaterra, su paciente estrategia para asegurar la sucesión inglesa. Todo esto demuestra a un político de verdadera habilidad. Creía genuinamente en la paz. En una época en que los reyes europeos veían la guerra como la mayor prueba de la virtud real, Jacobo estaba comprometido con la diplomacia pacífica. Terminó la larga guerra con España en 1604 y trató de posicionar a Inglaterra como mediadora en los conflictos europeos. Esto le valió el apodo de rey pacificador, aunque también le valió el desprecio de quienes pensaban que un rey debería ser más guerrero. Tenía sentido del humor, a menudo oscuro, a veces soez. Le encantaba rodearse de personas inteligentes e ingeniosas. Tenía una devoción a la caza que muchos encontraban excesiva. Pero que también muestra a un hombre que encontraba verdadera alegría al aire libre y la actividad física. En resumen, era un ser humano complicado, como lo somos la mayoría de las personas, que resultó ser uno de los reyes más trascendentales de la historia británica. Parte 12, la unión de coronas. Lo que realmente significó, detengámonos ahora y pensemos en lo que realmente significó la unión de las coronas de 1603, no solo para Jacobo, sino para la historia del mundo. Es que nos permiten hablar. Cuando Jacobo cabalgó hacia el sur desde Edimburgo a Londres en 1603, puso fin a siglos de guerra y hostilidad entre Inglaterra y Escocia. Los dos reinos habían estado luchando de manera intermitente durante cientos de años. Había habido devastadoras invasiones inglesas de Escocia, terribles incursiones escocesas al norte de Inglaterra. Había habido matrimonios diplomáticos, alianzas rotas y conflictos fronterizos interminables. La batalla de Flodden en 1513, cuando un ejército escocés fue casi completamente destruido y el rey Jacobo IV murió, todavía estaba en la memoria viva de algunas personas mayores vivas en 1603. Nada de esto fue sanado instantáneamente por la unión de coronas. Las viejas sospechas y resentimientos entre ingleses y escoceses no desaparecieron de la noche a la mañana, pero tener el mismo rey fue un cambio fundamental. Las guerras entre Inglaterra y Escocia se volvieron imposibles. No se puede hacer la guerra con uno mismo. El comercio y los viajes entre los dos reinos se volvieron más fáciles. El largo proceso de construir una identidad británica compartida, un proceso lento, difícil y a menudo contencioso, había comenzado. Durante el siglo siguiente. Esta relación evolucionaría, a veces violentamente. La guerra civil inglesa envolvería ambos reinos. Escocia a veces estaría del lado del rey y a veces contra él. La Revolución Gloriosa de 1688 traería otro cambio de monarca, y no fue hasta 1707 que se logró finalmente la formal unión política que Jacobo había soñado. Pero 1603 fue el comienzo. Jacobo lo hizo posible simplemente al existir, al ser el tataranieto de Enrique VII a través de su abuela Margarita Tudor, al sobrevivir el caos de la política escocesa, al mantener abierta la sucesión inglesa y al llegar a Londres con suficiente dignidad y habilidad para lograr una transición de poder sin problemas. La unión de las coronas fue, en muchos sentidos, un accidente de genealogía, una consecuencia de quienes eran la madre y los tatarabuelos de Jacobo. Pero la forma en que Jacobo la manejó y el mundo que ayudó a moldear estuvieron lejos de ser accidentales. Parte 13. Un legado en cada dirección. Es que nos permiten hablar. Cuando Jacobo I murió el 27 de marzo de 625 a los 58 años de edad, dejó atrás un reino que estaba, en muchos sentidos, en una encrucijada. La unión de las coronas que había creado era real pero frágil. La Biblia del rey Jacobo que había encargado ya estaba remodelando el lenguaje y la cultura ingleses. Los conflictos con el Parlamento que nunca había resuelto del todo estaban a punto de explotar bajo su hijo Carlos I. Las colonias en América que habían comenzado durante su reinado, incluido el asentamiento de Jamestown de 1607, nombrado en su honor, eran pequeños puestos avanzados que un día se convertirían en una nueva nación. El legado de Jacobo corre en múltiples direcciones. Por un lado, su insistencia en el derecho divino de los reyes ayudó a encaminar a Inglaterra hacia la guerra civil y, eventualmente, hacia la monarquía constitucional, un sistema en el que los poderes del rey están limitados por la ley y el parlamento. Al impulsar demasiado el argumento de la autoridad real absoluta, ayudó a crear las condiciones para el eventual triunfo de la democracia parlamentaria en Inglaterra. Por otro lado, su compromiso con la paz, su amor por las ideas y su patrocinio del aprendizaje y la literatura dejaron un legado cultural que perdura hasta el día de hoy. La Biblia del rey Jacobo por sí sola es suficiente para asegurar su lugar en la historia del mundo anglohablante. Su historia como el rey de Escocia que se convirtió en rey de Inglaterra también sirve como un recordatorio de que la historia está llena de puntos de inflexión, momentos en que el mundo podría haber sido muy diferente. Si Isabel I hubiera tenido un heredero, Jacobo nunca habría sido rey de Inglaterra.
Si María no hubiera sido obligada a abdicar, Jacobo podría nunca haber sido rey de Escocia. Si la conspiración de la pólvora hubiera tenido éxito, la historia británica y la historia mundial habría tomado un camino completamente diferente. La historia la hacen personas reales, viviendo en circunstancias reales, tomando decisiones reales. Jacobo VI y I, el rey niño que sobrevivió secuestros y conspiraciones, que esperó pacientemente una corona que aún no era la suya, que intentó unir a dos naciones orgullosas en una, que encargó el libro más influyente en la lengua inglesa y que navegó las traicioneras aguas de la política moderna, temprana con más habilidad de la que generalmente se le reconoce. Fue una de esas personas reales, parte 14, de vuelta a nuestra escuela hipotética. ¿Recuerdas la hipótesis con la que comenzamos las dos escuelas que se fusionaron? ¿El director que intentaba mantener todo unido? Jacobo era ese director. Excepto que, por supuesto, su escuela eran dos países, sus alumnos eran millones de personas y su fusión tuvo consecuencias que resonaron a lo largo de los siglos, no acertó en todo. Nadie lo hace. Sus puntos ciegos, su favoritismo, su descuido financiero, su tendencia a dar conferencias y moralizar, sus dificultades con el Parlamento inglés, fueron reales y significativos. Su reinado plantó semillas que eventualmente crecerían hasta convertirse en una de las crisis constitucionales más violentas de la historia británica. Pero también hizo cosas notables. Mantuvo dos reinos en paz entre sí. Dio al mundo angloparlante una Biblia que moldeó el lenguaje, el pensamiento y la cultura durante 400 años. Demostró que una unión entre Inglaterra y Escocia era posible, abriendo la puerta para la eventual creación de una Gran Bretaña plenamente unida. Sobrevivió en una época en que la supervivencia nunca estaba garantizada, cuando los monarcas podían ser depuestos. Que nos permiten hablar. Secuestrados, asesinados, sobrevivió. Jacobo VI durante 57 años en Escocia y 22 años en Inglaterra, muriendo en paz en su cama a la edad de 58 años. Nada mal para un niño que se convirtió en rey antes de poder caminar.